Bienvenido a Cosmix. En este vídeo analizaremos la galería completa de imágenes que NASA ha publicado sobre Tracy Atlas, un conjunto captado por 15 naves distintas. Lo importante no es la cantidad de imágenes, sino el hecho de que todas muestran patrones consistentes que revelan propiedades físicas inesperadas del objeto. Aquí evaluaremos qué vieron realmente estos instrumentos y por qué esos detalles importan. La publicación completa de la galería de imágenes de Tracy Atlas por parte de NASA marca un punto decisivo en el análisis de este objeto interestelar. Hasta ahora, la información disponible estaba fragmentada y basada en capturas individuales tomadas por diferentes instrumentos, lo que permitía interpretar patrones pero no confirmarlos. Sin embargo, el hecho de que 15 naves, orbitadores, telescopios espaciales y sondas de trayectoria profunda hayan registrado señales coincidentes aporta un nivel de consistencia que no puede ignorarse. La relevancia no está en la cantidad de imágenes, sino en que todas muestran características que requieren una explicación física sólida y coherente. Lo primero que destaca es la variación de brillo observada desde múltiples ángulos. Cuando varios instrumentos independientes registran cambios similares en la luminosidad, es señal de que el fenómeno es real y no producto de un error instrumental. Estas variaciones, aunque sutiles, indican que la superficie de Tracy Atlas no es homogénea. Lo más probable es que presente regiones con reflectividad diferente o zonas donde la textura superficial varía debido a la presencia de materiales como hielo amorfo, polvo compactado o compuestos orgánicos oscuros. La clave aquí es que los cambios se observan de forma consistente, lo que sugiere una estructura física estable, no alterada por procesos de fragmentación o sublimación significativa. El segundo elemento importante de la galería es la aparente ausencia de emisiones asociadas a sublimación activa. Desde distintos instrumentos se buscaron señales térmicas, dispersión de partículas y halos característicos de desprendimiento de volátiles como dióxido de carbono, nitrógeno o metano. Sin embargo, los datos no muestran un patrón claro que indique actividad significativa. Esto refuerza la idea de que Tracy Atlas es un objeto extremadamente frío, cuya superficie no libera grandes cantidades de gas. Su estabilidad térmica es notable, especialmente considerando que atraviesa una región del sistema solar donde la radiación solar ya debería haber inducido cambios detectables. El tercer punto es la confirmación de que la forma del objeto es inusual. Ninguna imagen individual es suficiente para determinar la geometría exacta, pero el análisis conjunto permite establecer que Tracy Atlas no es esférico y probablemente presenta una elongación considerable. La variación en la curva de luz observada desde diferentes sondas coincide con un objeto asimétrico que rota lentamente. Una forma alargada explica parcialmente los cambios periódicos de brillo, pero también implica que su estructura interna debe ser extraordinariamente estable para mantener esa geometría sin fragmentarse. Este comportamiento es coherente con un objeto interestelar formado en condiciones de baja turbulencia y alta porosidad. Un aspecto especialmente importante es que varias naves captaron un patrón angular similar en la reflectividad, lo que sugiere que la superficie de Tracy Atlas tiene regiones lisas y regiones rugosas alternadas de manera no aleatoria. Esto puede deberse a ciclos térmicos prolongados, a la erosión por radiación interestelar o a procesos de congelación y recristalización que ocurren a temperaturas extremadamente bajas durante millones de años. Lo notable es que la consistencia entre instrumentos indica que estas irregularidades no son producto de artefactos ópticos ni de errores de procesamiento, sino una propiedad real del objeto. Otro punto crucial es que la galería confirma que no existe una cola detectable asociada a la expulsión de material. La ausencia de una cola o coma en un objeto que se acerca al Sol es un indicador de que su actividad es extremadamente baja. Esto contradice algunos modelos iniciales que proponían que Tracy Atlas podría comportarse como un cometa débil, con sublimación mínima. Si su tamaño es considerable, como sugieren algunos análisis, entonces la falta de actividad tiene implicaciones profundas. Significa que incluso si contiene compuestos volátiles, la energía solar no es suficiente para sublimarlos en cantidades visibles. Esto apunta a que el objeto conserva temperaturas internas extremadamente bajas y que su superficie podría estar recubierta por una capa altamente aislante. Finalmente, las imágenes muestran un detalle inesperado, una ligera anomalía en la distribución del brillo que aparece en registros de más de una nave. No se trata de una señal fuerte, pero sí es consistente. Esta anomalía podría deberse a una variación en la textura superficial, una zona donde el material interno es ligeramente diferente o un patrón reflectivo causado por una cavidad o depresión.
Lo importante es que aparecen imágenes tomadas con días de diferencia y desde ángulos distintos, lo que indica que no es ruido aleatorio. Este tipo de consistencia es precisamente lo que permite construir modelos más precisos sobre la estructura física del objeto. Otro aspecto relevante de la galería completa es la coincidencia en la detección de un patrón débil de absorción que aparece en varias longitudes de onda. No es lo suficientemente intenso como para identificar con precisión qué compuesto está generando la señal, pero sí lo bastante consistente como para descartar que se trate de ruido. Este tipo de absorciones suelen estar asociadas a materiales profundamente procesados por radiación, especialmente orgánicos complejos que han sufrido transformaciones por partículas de alta energía durante millones de años. Si TRES y Atlas contiene este tipo de materiales en su superficie, entonces ofrece información valiosa sobre la química del entorno interestelar donde se formó. La presencia de compuestos orgánicos no es sorprendente, ya se han detectado en regiones interestelares, pero el hecho de que sean detectables incluso con una actividad tan baja implica que la superficie del objeto no está recubierta por una capa reciente de hielo, sino que ha permanecido expuesta durante largos periodos. La galería también permite analizar cómo reacciona el objeto a distintas condiciones de iluminación. Varios instrumentos registraron diferencias en el albedo aparente en función del ángulo de incidencia de la luz solar. Esto indica que la superficie tiene propiedades anisotrópicas, refleja más luz en ciertos ángulos y menos en otros. Esta característica puede deberse a cristales de hielo orientados, a partículas depositadas en patrones irregulares o a regiones donde la compactación del polvo es distinta. Lo que destaca aquí es que el comportamiento fotométrico no es caótico, sino estable. La consistencia entre naves sugiere una superficie ordenada a escala macroscópica, algo característico de cuerpos que no han experimentado colisiones recientes. Otro elemento importante es que la galería confirma la ausencia de fragmentación visible. Muchas naves consiguieron imágenes de alta resolución bajo distintas condiciones geométricas, y ninguna muestra desprendimientos, partículas asociadas a ruptura o estructuras secundarias en órbita alrededor del objeto. Este punto es crucial porque muchos objetos interestelares, especialmente si son grandes, porosos y extremadamente fríos, deberían fragmentarse al entrar en regiones donde la radiación solar aumenta. El hecho de que TRES y Atlas no muestre fragmentación indica una cohesión interna mayor de la esperada. Esto podría deberse a un entrelazado complejo de materiales congelados que actúan como un soporte estructural, algo que no es común en los cometas del sistema solar pero sí posible en cuerpos formados en zonas extremadamente frías de nubes moleculares. La presencia de imágenes tomadas por 15 naves también permite descartar explicaciones que dependen del punto de vista. A menudo, anomalías fotométricas son interpretadas como propiedades físicas del objeto cuando en realidad resultan de la geometría observacional. Sin embargo, la multiplicidad de datos aquí elimina esa posibilidad. Si un patrón específico, como una región de mayor absorción, una alternancia de brillo o la ausencia de actividad, aparece en imágenes tomadas desde direcciones opuestas, entonces el patrón no puede deberse a un ángulo particular. Tiene que ser una propiedad real del objeto. Este tipo de consistencia es lo que convierte la galería en una fuente de evidencia sólida. Uno de los hallazgos más interesantes es un brillo tenue que aparece en imágenes adquiridas por instrumentos sensibles al infrarrojo cercano. El brillo es extremadamente débil, pero su forma y persistencia sugieren que no se trata de sublimación activa, sino de una emisión térmica residual. Esto podría indicar que TRES y Atlas presenta regiones donde la radiación absorbida se libera lentamente, lo que es coherente con un cuerpo de muy baja conductividad térmica. Un objeto formado por hielo amorfo mezclado con polvo fino retiene el calor en la superficie y lo transmite al interior con extrema lentitud, produciendo emisiones suaves que solo son detectables por instrumentos muy sensibles. El hecho de que este brillo aparezca en distintos instrumentos confirma que existe un proceso térmico real, aunque mínimo. La galería también muestra un patrón de sombra que se repite en varias imágenes. Aunque la sombra varía ligeramente según el ángulo solar, su forma general se mantiene, lo que permite inferir con mayor precisión la geometría global del objeto. La sombra indica que TRES y Atlas no es irregular de forma caótica, sino que presenta una estructura definida, posiblemente alargada o con una ligera curvatura. Esto coincide con las inferencias obtenidas a partir de la curva de luz. Un objeto grande y alargado requiere condiciones específicas de formación, lo que aporta pistas importantes sobre su origen.
Finalmente, uno de los elementos más inesperados observados por varias naves es la existencia de una región superficial con reflectividad ligeramente mayor que el resto. No es una zona brillante en sentido absoluto, sino apenas un porcentaje más reflectante. Sin embargo, el hecho de que esta región se detecte desde múltiples plataformas confirma que no se trata de una anomalía de un único instrumento. Esta variación podría indicar una composición local distinta, tal vez una zona con hielo menos procesado, o con materiales menos expuestos a radiación interestelar, o un área donde el polvo se ha compactado de manera diferente. Lo importante es que esta región rompe la homogeneidad aparente del resto del objeto, lo que sugiere que la superficie no es uniforme y que Tracy Atlas ha experimentado procesos de modificación heterogéneos a lo largo de su historia. El análisis conjunto de las observaciones también muestra un patrón dinámico interesante. La posición aparente de ciertas irregularidades superficiales cambia exactamente como lo haría si Tracy Atlas rotara con un periodo estable. Esto es importante porque confirma que no hay alteraciones repentinas en su rotación, algo que cabría esperar si el objeto estuviera experimentando sublimación significativa o efectos de torque causados por la liberación desigual de moléculas volátiles como dióxido de carbono, nitrógeno o metano. En cambio, la estabilidad rotacional indica que la actividad del objeto es extremadamente baja o casi nula, lo que refuerza la idea de que estamos observando un cuerpo interestelar en estado prácticamente inerte desde el punto de vista térmico. La consistencia en la rotación también permite inferir propiedades internas. Un objeto con estructura frágil y porosa suele ser muy sensible a perturbaciones. Pequeñas sublimaciones pueden alterar el momento angular, cambiando la orientación del eje de rotación. Sin embargo, Tracy Atlas mantiene su orientación dentro del rango esperado, lo que implica que su masa está distribuida de manera más uniforme de lo que se suponía inicialmente. Este tipo de uniformidad no es común en cometas del sistema solar, donde la actividad constante genera huecos, cavidades y regiones de distinta densidad. En cambio, la consistencia observada sugiere un objeto antiguo, consolidado por condiciones extremadamente frías y por largos periodos sin alteraciones externas. Una de las observaciones más sorprendentes es que ninguna de las 15 naves detectó señales de emisiones en longitudes de onda asociadas a moléculas volátiles. En los objetos del sistema solar, incluso la actividad mínima genera firmas detectables en infrarrojo, ultravioleta o espectros de absorción. La ausencia total de estas señales indica que la composición superficial de Tracy Atlas está extremadamente procesada por radiación interestelar y por temperaturas próximas al cero absoluto. Este tipo de procesamiento produce superficies muy oscuras y químicamente estables, lo que explica la ausencia de sublimación activa. La presencia de materiales como orgánicos complejos envejecidos también es consistente con estos datos. Otro punto notable es que los instrumentos más sensibles del conjunto de naves detectaron un nivel mínimo, pero consistente, de dispersión en la superficie, lo que implica que el objeto no está completamente cubierto por una capa homogénea. Esto puede deberse a pequeñas depresiones o relieves en la superficie que producen diferencias en la manera en que reflejan la luz. Estas características no indican actividad, sino desgaste gradual. La combinación de sombra estable, reflectividad anisotrópica y ausencia de emisión térmica refuerza la interpretación de que Tracy Atlas es un objeto interestelar antiguo cuya superficie ha alcanzado un estado de equilibrio físico. La galería completa también pone en evidencia un fenómeno que había sido difícil de confirmar antes. El objeto presenta una capa superficial extremadamente estable, que no reacciona rápidamente a los cambios de temperatura. Esto significa que la conductividad térmica de la superficie es muy baja, lo cual es característico de mezclas de hielo con polvo microscópico. Cuando la energía solar llega al objeto, la mayoría se pierde por reflexión o se absorbe de manera superficial, sin penetrar en las capas internas. Esto evita cualquier sublimación significativa y mantiene al objeto en un estado casi inalterado incluso al acercarse al Sol. Quizás lo más revelador de toda la galería no es un rasgo en particular, sino el patrón general. Las 15 naves vieron lo mismo. Diferentes sensores, diferentes distancias, diferentes ángulos, diferentes bandas espectrales, y la misma conclusión. Tracy Atlas no muestra señales claras de actividad cometaria, no se fragmenta, no libera volátiles de manera detectable y mantiene una geometría estable. Incluso la pequeña anomalía reflectiva, observada desde múltiples naves, indica algo más profundo, una superficie con historia, alterada por procesos distintos a los típicos de los cometas del sistema solar. Para Loeb, esto es justamente lo que hace que la galería sea tan importante.
En vez de un objeto activo que se comporta como un cometa tradicional, lo que las imágenes muestran es un cuerpo que ha permanecido físicamente estable durante periodos extraordinariamente largos. Un objeto así conserva información sobre las condiciones químicas de su región de origen. La ausencia de sublimación indica que la composición incluye compuestos volátiles extremadamente procesados o ausentes cerca de la superficie. La estabilidad rotacional indica que su estructura interna es más uniforme de lo esperado. Y la irregularidad superficial detectada sugiere acontecimientos previos que dejaron cicatrices químicas o físicas difíciles de reproducir en objetos del sistema solar. La conclusión es que las imágenes no revelan un fenómeno espectacular en el sentido clásico, colas, explosiones, estallidos de gas, sino algo más valioso desde el punto de vista científico, consistencia. 15 naves detectaron un objeto interestelar que conserva las huellas de su historia sin alterarse de forma significativa. Eso es exactamente lo que convierte a Trace Atlas en un laboratorio natural, un cuerpo que no ha sido remodelado por el calor solar, que no muestra actividad reciente y que, sin embargo, conserva variaciones superficiales que pueden proporcionar pistas sobre su formación. Para Loeb, la implicación es clara: la falta de actividad no es un problema, es una oportunidad. La estabilidad extraordinaria de Trace Atlas permite estudiar el material primitivo del medio interestelar sin interferencias. La galería de imágenes no responde todas las preguntas, pero establece un marco sólido para analizar de manera rigurosa la composición, la estructura y el pasado del objeto. Y esa es la razón por la que, según Loeb, este conjunto de observaciones es uno de los recursos más importantes obtenidos hasta ahora para entender de dónde viene Trace Atlas y qué representa en el contexto de los visitantes interestelares.